confiables, serios y muy leales. Los ISTJ son los logistas del mundo Myers-Briggs. Si quieres saberlo todo sobre una de las personalidades más estables del MBTI, ya estás donde quieres estar. Hola y bienvenido a MBTI Enneagrama, soy Mónica Sánchez y en este canal hablamos sobre teorías de la personalidad. ¿Cómo son los ISTJ? A los ISTJ también se les conoce como el logista o el detective, porque son personas con un ojo magnífico para el detalle y también son muy buenos detectando pequeños cambios en su entorno. Los ISTJ son además personas muy leales, ya que se sienten atraídos de forma natural hacia la estabilidad y la rutina. Además, aunque son personas que se sienten más cómodas tomando decisiones desde la cabeza que desde el corazón, aún siguen siendo personas con gustos, emociones y valores muy marcados. El cambio por el cambio no les suele gustar nada y son magníficos creando vidas cómodas y estables para ellos mismos y para los suyos. También hay que tener en cuenta que no son los más habladores del MBTI, pero sí son personas resolutivas y mucha gente los ve como la calma en mitad de la tormenta. ¿Qué significan las letras? I, S, T, J. Las letras que forman el nombre de cada una de las 16 personalidades no están ahí al azar, sino que son siglas que nos indican 4 aspectos fundamentales de cada tipo de personalidad. Como ya tengo un vídeo súper completo explicando las 8 letras del MBTI, te lo dejo enlazado en tarjetas y en la cajita de descripción y así entro ya de ya con las letras de los ISTJ. Y introvertido. Este tipo de personalidad recarga energía desde el interior, pasando tiempo a solas y sin muchos estímulos externos. Su energía fluye hacia adentro, lo que quiere decir que para ellos es más fácil concentrarse en sus propias ideas, reflexiones, pensamientos, y por eso necesitan pasar tiempo a solas para poder conectar con su propio interior. S. Sensor. Los ISTJ se sienten mucho más cómodos con la información tangible y real que con hipótesis o ideas abstractas. Son uno de los tipos de personalidad más pragmáticos, realistas y orientados al entorno físico y a las experiencias pasadas que ellos mismos han vivido. T. Racional. Thinker. Cuando los ISTJ tienen que tomar una decisión en el mundo, prefieren aislarse de la situación para poder tomar la decisión más lógica, práctica y objetiva posible. Esto no quiere decir que no tengan sentimientos, sino que ellos se sienten más cómodos operando desde la mente que desde el corazón la mayor parte del tiempo. J. Juez. Este es uno de los tipos de personalidad que más necesita de un sentido de cierre y estructura en sus vidas. Prefieren tener el control de su tiempo y de su entorno antes que simplemente dejar las cosas al azar. Por todo esto, demasiada incertidumbre les agobia y por eso prefieren vivir la vida según el plan. Las funciones cognitivas de ISTJ. Las funciones cognitivas son las diferentes herramientas que tiene nuestra mente para percibir la realidad y para tomar decisiones en el mundo con esa realidad que hemos percibido. Existen un total de 8 funciones cognitivas, de las cuales 4 son para percibir y las otras 4 son para decidir. De esas 8 funciones cognitivas, tú utilizas sobre todo 2. Tienes una función preferida para percibir la realidad y otra función preferida para tomar decisiones. Esto es lo que hace que tu tipo de personalidad sea uno en concreto, que puede ser ISTJ u otro. Y también es lo que hace que solamente existan 16 tipos de personalidad, porque solamente existen 16 combinaciones posibles de esas 8 funciones cognitivas. No me voy a extender aquí porque ya tengo un vídeo súper completo y detallado sobre las 8 funciones cognitivas del MBTI. Te lo dejo enlazado en tarjetas y en la cajita de descripción. Si tú quieres información mucho más detallada, en mi libro, El Gran Libro del MBTI, encontrarás una guía súper completa sobre las 8 funciones cognitivas y los 16 tipos de personalidad, incluyendo explicaciones detalladas sobre funciones, ejes, funciones sombra, un capítulo dedicado a cada tipo de personalidad Myers-Briggs y mucho más. Aunque explico información muy profunda, está explicado con un lenguaje súper sencillo, ejemplos, anécdotas. Lo encontrarás en Amazon y también está enlazado en la cajita de descripción. Y hechas las presentaciones, empezamos con las funciones de los ISTJ. ¡Let's go! Función dominante de ISTJ, la sensación introvertida o sí. Sí es la función de la rutina, la estabilidad y la experiencia. Compara la información actual con la pasada para poder aplicar ahora lo que mejor funcionó en el pasado y por eso también es muy buena detectando los cambios en el entorno. Además, no quiere reinventar la rueda ni probar nuevos métodos, sino que es una función que se siente cómoda con lo que ya conoce y sabe que funciona. Bien,
Debido a esta función cognitiva, los ISTJ son personas que valoran muchísimo el conocimiento adquirido de la experiencia, ya sea de su propia experiencia o de la experiencia de las personas que conocen. Vamos, que prefieren hacer las cosas como se han hecho siempre y no complicarse. Cuando se les pide consejo, también suelen responder con información práctica y probada. Además, como su mente compara constantemente el presente con el pasado, son personas que se sienten muy cómodas teniendo una rutina y realizando acciones repetitivas, es decir, teniendo días predecibles. Como son tan buenos repitiendo las acciones que ya conocen, esto les lleva muchas veces a convertirse en auténticos expertos en su campo y también a crear esas vidas estables para ellos y los suyos que ya hemos visto, porque para ellos esto no es un esfuerzo, sino que se sienten atraídos de forma natural hacia esa rutina y hacia esa estabilidad. Los ISTJ, y esto es muy importante, también se guían por su propia percepción subjetiva de las cosas, dándole a los objetos su propio significado interno. Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando un ISTJ ve un árbol, no se fija simplemente en el árbol sin más, sino que puede empezar a recordar cuando él trepaba los árboles, el tipo de clima que dañaba o beneficiaba al árbol, cómo su padre realizaba diversas técnicas de jardinería para que ese mismo árbol diera más frutos. De forma resumida, podríamos decir que los ISTJ no ven las cosas simplemente como son, sino que las envuelven con su propio significado personal y su propia experiencia pasada. Por esta misma razón, a los ISTJ tampoco les gusta nada cambiar los métodos probados. Recuerdo un día estar cocinando croquetas con un ISTJ y que de repente ese ISTJ empezara a echar más harina de la que ponía en la receta, diciéndome que lo hacíamos así porque su abuelo siempre lo había hecho así. A esto yo le pregunté, ¿lo hacía así para que la masa saliera más espesa? Y ese ISTJ me miró un poco mal y me respondió, lo hacemos así porque mi abuelo siempre lo ha hecho así. Por último, la sensación introvertida también es una función que está muy en sintonía con las sensaciones internas de la propia persona. De ahí su nombre. Por eso, tanto los ISTJ como los ISFJ pueden sentirse un poco incómodos en entornos con luces demasiado brillantes, ruidos demasiado fuertes o aromas demasiado intensos. Función auxiliar de ISTJ, el pensamiento extrovertido o T. T es la función de la estructura, las metas y la organización. Dicho de forma muy simple, se encarga de crear e implementar una estructura lógico-práctica en el mundo para asegurarse de que los objetivos se cumplen. Debido a esto, los ISTJ son un tipo de personalidad que está muy pendiente del orden físico, las normas, los sistemas, la evidencia empírica. También son un tipo de personalidad que prioriza el deber al placer, se orienta a soluciones y cuando surge un problema quiere resolverlo. Esto además también le es relativamente fácil gracias a que su función sí le permite recordar soluciones y experiencias pasadas y su función T tiene mucha facilidad para aplicar en el mundo las mejores soluciones o los mejores sistemas para solucionar ese problema. Esta misma función también hace que los ISTJ sean muy buenos alcanzando sus objetivos, ya que ellos están decididos a hacer que las cosas pasen y además son relativamente buenos trabajando en el sentido en que todos conocemos el trabajo, es decir, acciones rutinarias con objetivos prácticos y bien definidos. También son geniales viendo los obstáculos que se interponen entre ellos y sus metas, pero aunque todo esto puede sonar maravilloso, también tiene su parte negativa. Y es que este tipo de personalidad puede llegar a tener muchas dificultades para descansar, debido a que su mente siempre está pendiente de lo que queda por hacer, la siguiente tarea, el siguiente problema a resolver, y de ahí que tantos memes lo retraten como un adicto al trabajo. Los ISTJ también suelen sentirse muchísimo más cómodos cuando su entorno físico está bien ordenado. De hecho, he conocido a ISTJs que literalmente descansaban optimizando un cajón de su habitación o los muebles de la cocina. La parte más bonita de esto es que también les hace personas muy confiables y, en mi opinión, son hombres y mujeres que resuelven y que dan mucha tranquilidad a su gente porque sabes que puedes confiar en ellos. Además, la función auxiliar suele ser la que utilizamos para ayudar a los demás y por eso los ISTJ son fantásticos mostrando amor de forma práctica. Por ejemplo, limpiando la casa por ti si estás enfermo, ayudándote con la declaración de impuestos o regalándote herramientas que necesitas para tu hobby o tu trabajo. Función terciaria de ISTJ, el sentimiento introvertido o FI. FI es la función de las emociones internas, los valores y la ética subjetiva. Se centra sobre todo en la identidad de la propia persona, en lo que considera correcto o incorrecto y en lo que le gusta al propio usuario. La función terciaria suele ser siempre la que más nos gusta, por eso recibe el nombre de función de alivio o el niño eterno.
La utilizamos sobre todo cuando queremos descansar, tomarnos un respiro o cuando no sabemos cómo solucionar un problema con nuestras dos primeras funciones. Las críticas a esta parte de nuestra personalidad suelen ser las que más nos duelen y realmente también solemos pensar que utilizamos esta función mejor de lo que realmente la utilizamos. Pero nos gusta tanto que no nos importa. Bien, como sucede con absolutamente todos los tipos de personalidad, los ISTJ suelen debatirse internamente entre seguir a su función auxiliar o a su función terciaria. Lo que en este tipo de personalidad se traduce en una especie de tira y afloja interno entre hacer lo que hay que hacer o hacer lo que ellos quieren hacer. Obviamente, alcanzar el término medio es siempre la mejor opción. La mayoría de los ISTJ también tienen un sentido interno muy marcado del bien y del mal, tanto que pueden llegar a confundirse con los INFJ. Y también disfrutan de compartir estas ideas y estos valores con personas que sepan que no van a juzgarlo. También suelen tener gustos muy marcados, por ejemplo pueden ser muy fans del anime, de algún equipo de fútbol concreto o de algún tipo de películas en específico. Por otro lado, al ser una función introvertida, los ISTJ no siempre sienten la necesidad de ir compartiendo estos gustos con todo el mundo, sino que suelen disfrutar más cuando pueden disfrutarlos o bien en soledad o bien con unas pocas personas de su elección. Cuando hay conflictos en el mundo o problemas morales, los ISTJ también suelen saber rápidamente de parte de quién van y por qué. Son personas que se posicionan fácilmente en este tipo de situaciones. Y además no les suele importar mucho lo que digan los demás, ya que su sentido de lo correcto y de la justicia es interno. Por otro lado, la función terciaria también suele ser la que nos hace sentir más vulnerables, por eso los ISTJ pueden sentirse atacados muy fácilmente si alguien critica sus gustos, sus valores o sus opiniones, y algunos pueden responder con críticas un poco mordaces. Por último, todos los tipos de personalidad Myers-Briggs anhelamos recibir amor y aprecio a través de nuestra función terciaria, lo que los ISTJ significa que ellos quieren ser apreciados y amados por quienes son y no solo por lo que hacen. Muy en el fondo, este tipo de personalidad suele querer que alguien comparta sus gustos, que alguien realice sus aficiones con ellos, que alguien valore sus opiniones e incluso les anime a compartirlas. Si este tema te está gustando, tengo un vídeo súper completo explicando la función terciaria de los ISTJ. Te lo dejo enlazado de nuevo en tarjetas y en la cajita de descripción. Función inferior de ISTJ, la intuición extrovertida o NE. NE es la función de las ideas. Le resulta muy fácil pasar de un tema a otro, tener una idea tras otra y hacer conexiones entre cosas que otros no vemos para que así surjan inevitablemente cosas nuevas. Esta función es muy buena innovando y cambiando de forma constante. Bien, la función inferior es siempre la parte más débil de cada tipo de personalidad Myers-Briggs. Suele ser la que nos causa más problemas a lo largo de toda nuestra vida y solemos pensar que si la domináramos toda nuestra existencia estaría resuelto, aunque eso no es así para nada. Vale, el NE inferior de los ISTJ se manifiesta como una dificultad grandísima para innovar, ya que este no es un tipo de personalidad que sea bueno teniendo ideas de la nada. Y también suele manifestarse como un gran miedo al cambio, ya que ellos creen que si salen de lo conocido, de su zona de confort, podría pasar literalmente cualquier cosa, entonces es algo para lo que ellos creen que no están preparados. Esto se debe a que los ISTJ son magníficos tanto para identificar los pequeños detalles físicos como para aplicar ahora lo que mejor funcionó en el pasado, y esto es justo lo contrario a lo que hace la intuición extrovertida. Por lo que si tú obligas a un ISTJ a salir de lo que ya conoce sin un plan, sin una referencia pasada o sin el suficiente tiempo para prepararse, su mente literalmente va a colapsar. Probar cosas nuevas solo porque sí, pensar en conceptos abstractos que ellos creen que no nos llevan a ningún lado o estar constantemente cambiando es algo que suele estresar mucho a los ISTJ, ya que este tipo de personalidad realmente se siente más nutrido con un estilo de vida cómodo, predecible y rutinario. Y si eres ISTJ puede que en este punto estés pensando, Mónica, a mí sí que me gusta hacer cosas nuevas, y es muy probable que así sea. Simplemente a los ISTJ les gusta recibir las cosas nuevas a cuentagotas. Mientras que otros tipos de personalidad están más cómodos con el cambio constante, este tipo de personalidad necesita prepararse para esas cosas nuevas. Los ISTJ prefieren que lo nuevo llegue a su vida poco a poco y con el tiempo suficiente para poder prepararse, para poder mentalizarse. Este tipo de personalidad también suele ver a las personas que son muy aleatorias o cambiantes como excéntricas y poco confiables, aunque muy en el fondo suele existir cierta admiración secreta hacia ellas.
Además, a medida que crecen y como nos pasa a todos los tipos de personalidad, también aprenden a dominar mejor esta área conforme se van haciendo mayores, especialmente a partir de la mediana edad. ¿Qué estresa a los ISTJ? Todos los tipos de personalidad, sin excepción, lidiamos con unas cosas en la vida que nos estresan más que otras. Quitando las cosas malas obvias que todos podemos tener en mente, las cosas que nos estresan como tipo de personalidad concreto suelen ser las cosas que van en contra de nuestras funciones principales. Y además nos estresamos más si se espera que obtengamos con ellas un resultado positivo. Por esta misma razón, lo que estresa a un tipo de personalidad puede ser justo lo que desestresa a otro tipo de personalidad. Y de ahí que yo considero tan importante dar a conocer el MBTI. En esta parte del vídeo vamos a ver qué estresa a los ISTJ, cómo es esta personalidad bajo estrés y qué actividades les ayudan a descansar y les devuelven a su centro. Empezamos con lo que los estresa. Personas descuidadas. Con personas descuidadas me refiero a personas que tienen que entregar una tarea, por ejemplo, un trabajo grupal de la universidad, y entregan su parte con un trozo que falta porque se les olvidó o con muchos errores en los pequeños detalles. Esto estresa tanto a los ISTJ porque son un tipo de personalidad que está diseñada tanto para fijarse en los detalles como para hacer lo que hay que hacer de la forma más eficiente posible según lo que ya conocen. Por lo tanto, si ven fallos en cualquier ámbito, ellos se sienten inclinados naturalmente a solucionarlos, y esto a la larga les acaba quemando. Además, esto no se da solo en el trabajo, sino que también sucede en el ámbito doméstico. Tener demasiado trabajo. Yo misma he conocido a ISTJs que han dejado sus planes alegres de sábado por la mañana simplemente porque un jefe les ha llamado a última hora con algo que tenían que hacer. Bien. Los ISTJ son un tipo de personalidad muy orientado al trabajo, quiere que las cosas se hagan y su sentido de la responsabilidad es mayor que el de la mayoría de las otras personalidades. Y aquí te estarás preguntando entonces, bueno, pues si tan inclinados al trabajo están, ¿cuál es el problema? El problema, como vimos la semana pasada en el vídeo de los INTJ, es que este tipo de personalidad sigue siendo introvertida, por lo que necesita pasar tiempo a solas, descansando y conectando con su propio interior. De lo contrario, si siempre tiene que estar apagando fuegos afuera, se acabará quemando más pronto que tarde. Además, la mayoría de ISTJs ni siquiera son capaces de reconocer esto y muchos acaban trabajando literalmente hasta que ya no pueden más. Caos. Esto es probablemente lo que más estresa a los ISTJ, porque estamos hablando de un tipo de personalidad que está diseñado para prosperar en entornos estables y donde sabe qué esperar. No saber qué va a ser de ellos mañana, porque por ejemplo en su trabajo están despidiendo gente, porque no sabe si le van a mandar a trabajar a otro país o porque su pareja está empezando a comportarse de forma extraña con ellos, es algo que les desestabiliza y les puede llegar a agobiar muchísimo. Además, esto que puede parecer una tontería para otros tipos de personalidad más abiertos o espontáneos puede llegar a ser realmente devastador para un ISTJ. Esto es así porque no saben cómo responder a este tipo de situaciones, entonces pueden acabar haciendo algo completamente aleatorio o quedándose paralizados porque literalmente no saben cómo responder a ese tipo de situaciones. Su mente no sabe qué hacer. ISTJ bajo estrés. En MBTI diferenciamos dos tipos de estrés. Por un lado tenemos el estrés cotidiano, que bueno, más o menos vamos sobrellevando si podemos descansar. Y por otro lado tenemos lo que podríamos llamar estrés intenso. Este tipo de estrés mucho más fuerte aparece en nuestra vida cuando el estrés cotidiano se alarga demasiado sin que podamos descansar o cuando sucede una situación horrible que pone nuestra vida patas arriba. Según la teoría MBTI, se cree que cuando llegamos a estas situaciones de estrés tan intenso, nuestra mente puede caer en dos estados. Al primer estado se le conoce como loop o bucle en español, y cuando esto sucede comenzamos a utilizar de forma compulsiva la función dominante y la terciaria, pasando por alto la auxiliar, que es la que nos equilibra, nos lleva hacia adentro si somos extrovertidos y hacia afuera si somos introvertidos. Al segundo estado, que es el peor de todos, se le conoce como grip. Y cuando esto sucede utilizamos de forma explosiva y destructiva la función inferior pasando por alto todas las demás. ¿Por qué pasa esto? Según la teoría de MBTI, como ya he dicho, se cree que nuestra mente en estos momentos interpreta que no va a poder solucionar el problema como lo haría normalmente, es decir, usando nuestra función dominante y nuestra función auxiliar. Entonces, echa mano de lo siguiente que más conoce, que son la terciaria y la inferior. Como son funciones cognitivas que no sabemos utilizar realmente y encima van en contra de cómo somos de forma normal, pues acaban dando más problemas que soluciones. A continuación
A continuación voy a contarte cómo es ISTJ en estado de loop y en estado de green. El loop Si-Fi de ISTJ. Cuando ISTJ pierde el contacto con su pensamiento extrovertido, deja de ser esa persona estable, confiable y resolutiva que siempre ha sido. Lo primero que suele hacer en este estado es aislarse del mundo exterior y normalmente empieza a creerse moralmente superior, además de que suele apegarse demasiado a sus recuerdos y a cómo estos recuerdos le hacen sentir. También puede tratar de revivir compulsivamente experiencias tranquilas pasadas, por ejemplo, alejándose de todo y simplemente metiéndose a su habitación a ver todas las películas que veía en su infancia. De la misma manera también puede enredarse en sus propios recuerdos, repitiéndolos en su mente una y otra vez, sobre todo los negativos, y además en este estado se siente totalmente desmotivado y tiende a evadir sus responsabilidades. El Negrip de ISTJ. Cuando ISTJ cae en grip, utiliza de forma completamente automática y explosiva la intuición extrovertida, haciendo cosas aleatorias que nadie se espera. En este estado se vuelve completamente caótico e impredecible porque sus acciones no tienen una causa lógica ni una guía o referente pasados, sino que simplemente hace lo primero que se le pasa por la cabeza a fin de tratar de volver a tener el control. También suele volverse paranoico y empieza a ver escenarios catastróficos en todas partes, pero además son escenarios catastróficos súper aleatorios. Por ejemplo, puede pensar que un avión puede caer sobre su casa mientras él está en la cocina. A veces también puede volverse muy controlador con el objetivo de tratar de evitar esos posibles escenarios catastróficos tan random. ¿Cómo se sienten bien los ISTJ? En esta parte del vídeo voy a contarte qué actividades hacen que los ISTJ se desestresen más fácilmente para intentar evitar, en la medida de lo posible, los dos estados anteriores. Esta es, en mi opinión, la parte más bonita del vídeo, así que la empezamos ya. Haz algo que conozcas bien. Si por alguna razón tienes una vida relativamente caótica, tener un ritual al que puedas volver siempre que lo necesites te hará mucho bien. Esto puede ser tener un hobby que realizas siempre en tu tiempo libre, un lugar que visitas cuando tienes tiempo, como por ejemplo una playa tranquila, o incluso tener un ritual con tu pareja todas las noches o una vez a la semana. Si por ejemplo es tu hobby, puedes ir avanzando en ese hobby. La clave es que siempre sea el mismo y no saltar de uno a otro, porque el objetivo aquí es tener una actividad que te ayude a sentirte cómodo, a sentirte en tu zona de confort, a sentir que estás en casa. Ordena una parte de tu hogar. Los ISTJ son probable el tipo de personalidad Myers-Briggs que más orden externo necesita para sentirse cómodo. Guardar tiempo en tu agenda para organizar tu casa al menos una vez a la semana o incluso ordenar un armario o un cajón es algo que puede hacerte sentir bien casi al instante. Esto es así porque son actividades que requieren utilizar especialmente tus dos primeras funciones, es decir, las funciones cognitivas que mejor conoces, lo que quiere decir que te lleva a esa parte de ti que mejor controlas y por tanto te devuelve a tu centro. Conecta con tus recuerdos. La sensación introvertida es una función cognitiva que se enfoca hacia adentro y que además está muy en sintonía con los recuerdos de la propia persona. Por esa misma razón, como ISTJ, conectar de forma consciente con esos recuerdos te ayuda a sentirte bien casi en el mismo momento. Para hacer esto puedes organizar las fotos que tienes por ahí desperdigadas en el móvil o en el ordenador, tumbarte tranquilamente a simplemente recordar tus mejores momentos de esta semana, de este año, de este mes. O, mejor aún, si estás con gente, puedes recordar con ellos las anécdotas más divertidas que habéis tenido. Esto es una cosa que la gente suele agradecer mucho, sobre todo las parejas. Señales de que alguien es ISTJ. Si has llegado hasta aquí y crees que tú mismo o esa persona a la que estás pensando puede ser ISTJ, la siguiente lista te ayudará a salir de dudas. Anteponen el deber al placer. Mantienen la calma cuando otros entran en pánico. Les gusta la rutina, la estabilidad y quieren saber qué va a pasar. Si les pides ayuda, te responde con ayuda práctica. Les molestan mucho los ruidos fuertes, las luces brillantes y los aromas intensos. Famosos y personajes ficticios ISTJ. Para poner el broche de oro a esta guía completa sobre la personalidad del logista, vamos a ver una serie de personas famosas y de personajes ficticios que, a mi parecer, son ISTJ. Empezamos con los famosos. George Washington, Warren Buffett, Jeff Bezos, Victoria Beckham y Denzel Washington. En cuanto a personajes ficticios, tenemos a Bagheera, del Libro de la Selva, Carl Fredricksen, de Up, Walt Kowalski, de la película Gran Torino, Rick Grimes, de The Walking Dead y Zazu de El Rey León.
Y hasta aquí nuestra guía completa sobre los ISTJ. Esta es una de mis personalidades favoritas. Mucha gente los ve como gente aburrida y repetitiva, pero realmente son personas con las que da gusto estar y que si les vas proponiendo cosas nuevas con el suficiente tiempo para prepararse, también se animan a probarlas y además las disfrutan mucho. Si eres ISTJ, espero haberte ayudado a entenderte mejor, a aclarar cuál es tu tipo de personalidad y también a comprender a otras personas si no eres ISTJ, pero estás viendo este vídeo porque tienes a alguien así en tu vida. Recuerda darle like al vídeo, suscribirte si quieres porque todos los jueves traigo nuevo contenido sobre MBTI y sobre Enneagrama. Además respondo todos los comentarios, siempre los leo y siempre respondo. Por lo que si quieres contarme alguna anécdota tuya o tienes alguna pregunta, estaré encantada de leerte en comentarios. Muchas gracias de nuevo por llegar hasta aquí y nos vemos en próximos episodios. ¡Hasta la próxima!